Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas Hasta noches. afuera en la banca creo estar. Buenas noches. Cuidado por ahí los micros. Les saludo. Hola, hoy estoy en un lugar en donde tengo Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches, Alejandra. licenciada. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Jorge, buenas noches. A ver, ahora les decía que hoy sí estoy en un lugar un poco como más em, iluminado al que suelo estar todos los días, entonces hoy sí me pueden ver y pueden conocerme. Sí, el día de hoy vamos a tratar la hora de cátedra de lengua y literatura, de lenguaje y comunicación. Sí, em, la clase anterior vimos algunas cosas como cortitas sobre los verbos, sobre la cohesión textual. El día de hoy vamos a revisar igual dos temas que son muy facilitos igual de reconocer. El uno son la tipología de textos y la otra es la forma de los diálogos. Para eso, en este momento voy a empezar a compartir pantallita para que ustedes puedan ver las diapositivas. Recuerden que todo esto ustedes lo van a poder encontrar, tanto el video grabado de la clase como las diapos en su plataforma virtual. Sí, aquí tenemos los tipos de texto. Y pues bueno, recordemos una cosa. Recordemos que el texto nace de la unión de varias oraciones. Sí, de la unión de muchas oraciones. Em, y pues esto, los textos, bueno, en realidad, se unen las oraciones, nacen los párrafos. Y de la unión de párrafos hacen los textos más grandes. Es de igual forma como en las oraciones. La unión de palabras va formando oraciones, la unión de oraciones forma los párrafos y la unión de párrafos va a formar los textos. Normalmente los textos son como las obras escritas en su totalidad. Hay muchos tipos de texto. En esta ocasión, el libro nos refiere tres libros de texto, perdón, tres tipos de texto, sí, los cuales son la narración, la descripción y el diálogo. En la narración, lo que se va a hacer es una forma de expresión en la que un narrador cuenta los acontecimientos vividos por unos personajes que se sitúan en un tiempo y en un espacio determinado. Sí, pueden ser cuentos, pueden ser novelas, pueden ser historias como leyendas, mitos, todo lo que esté de forma como narrada, contada, todo lo que sea tipo, había una vez en un pueblo muy lejano, ¿sí? O una noche de diciembre, una pequeña princesa se perdió en el bosque. Lo que sea que empecemos a narrar, que empecemos a contar, va a ser un tipo de texto narrativo, ¿sí? Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Hubo un ruido retumbante de trueno en mis oídos. Debí quedarme aturdido un momento. Un despiadado granizo silbaba a mi alrededor y me encontré sentado sobre una blanda hierba frente a la máquina volcada. Miren, esta forma está narrando, ¿verdad? Este texto se encuentra narrando qué es lo que pasó, escuchó un ruido, estaba aturdido, caía un granizo súper fuerte alrededor del personaje y luego él se sentó sobre una blanda hierba y frente de él había una máquina volcada. Este es un extracto de ah, George Wells, que es La máquina del tiempo. Vamos con los textos descriptivos. Como su palabra lo dice, va a empezar a describir. Consiste en explicar detalladamente las cualidades o características de una persona, un objeto o un lugar. Por ejemplo, un texto aquí que tenemos de Sánchez Ferlosio Rafael, el Alfanjul, dice así, lo más importante del jardín era el pozo. Tenía un brocal, la piedra verde y un arco de hierro forjado para la polea. La polea era de madera y chillaba con una golondrina. El cubo era también de madera, sujeto
por aros de hierro como las cubas y pesaba mucho. Miren, en este textito de aquí, lo que se hace es empezar a describir las cualidades de una o varias cosas. Por ejemplo, yo puedo hacer otra ejemplificación. A mi lado tengo un objeto hecho de madera, el cual me sirve para poder reposar mi teléfono en ese lugar. Al lado de ese objeto de madera, en la misma composición, hay una cajita que me sirve para dejar mis llaves. En el objeto de madera reza una leyenda. Bueno, dice así. El mejor maestro no es el que sabe, sino aquel que enseña con amor y dedicación el camino de la vida. Segundo BGV. Feliz día del maestro y está mi nombre. Ahora, ¿alguien puede hacer un texto descriptivo de algo que tengan ustedes cerca? ¿Pueden describirme algo? ¿Tienen la posibilidad, chicos? Les doy 5 segundos para que puedan pensarlo. Si alguien de ustedes tiene la posibilidad de describir algo que se encuentra al lado suyo. Si no, no hay problema. Pero les doy perdón, 5 segunditos para que lo piensen. Para que piensen a ver si pueden como prender el audio. Ya, bueno, no hay problema. Sí, pero ustedes podrían describir en su cabecita cualquier cosa que tengan ustedes al lado. Mientras más detallados seamos en las descripciones, va a ser muchísimo mejor, al menos cuando escribimos estas descripciones, para el lector. ¿Sí? Porque el lector se va a imaginar de una forma más detallada lo que ustedes están diciendo. Por ejemplo, en este momento yo les acabo de escribir no con lujos de detalle, pero seguramente se imaginaron lo que les estaba describiendo, que es como esta cosita de aquí. Miren, sí, es como una cosita que tenía por ahí. Sí, en donde se pone el teléfono y pues ahí reposa un ratito para poder cargarlo. Bien, entonces, ese es el texto descriptivo. Mientras en la narración, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un texto narrativo contando nuestro día. El día de hoy me levanté, arreglé la casa, fui a trabajar, hice tal, tal, tal trabajo, después fui a este lugar, fui al otro, por esto y por otro. Eso es una narración. Pero es que la descripción es enfocarse en una escena en específico. Claro que dentro de, por ejemplo, las novelas, los cuentos, también podemos encontrar como párrafos de descripción, ¿sí? Como textos descriptivos como pequeños, porque normalmente se suelen detallar los lugares en donde están pasando las acciones, ¿verdad? Y por último, tenemos un tipo de texto que va a estar reinado por los diálogos. Es una forma de expresión en la que dos o más personas intercambian opiniones, ideas, pueden ser obras de teatro, conversaciones entre personajes, en un texto narrativo. Por ejemplo, tenemos aquí un diálogo de Máximo Sancho en su libro La Legión de las Sombras. Mercedes, mira quién tenemos aquí, dijo el anticuario. Marcelo, el rostro de Mercedes se iluminó. Y compañía, añadió el señor Oberman. Este es Martín, el sobrino de Marcelo. Miren, a ver, veamos, les voy a subrayar. Este texto es de es un diálogo de una novela. No se escribe igual el diálogo de una novela al diálogo de una obra de teatro. Los diálogos de las obras de teatro se escriben de la siguiente forma. Por ejemplo, vamos a poner un nombre. Ana, 2 puntos. Uy, uy, mis 2 puntos se perdieron. Ya, mis 2 puntos ya. Ana, me siento mal. Martín, yo también. Ana, no debimos hacer esa broma. Sí, en el teatro lo que se hace es poner el nombre del personaje seguido de
lo que dice el personaje, ¿sí? Seguido de lo que dice el personaje. También se puede añadir la acción, pero así, dentro de los paréntesis, ¿ya? Entonces, Ana, llorando, me siento muy mal. Martín, yo también, y así se puede ir añadiendo cómo están los personajes. Denme un pequeño segundito, un solo segundito. Perdón, perdón. Tenía que hacer algo, si no iba a pasar algo peor. Bien, entonces, de esta forma se hace un diálogo en tipo drama, tipo teatro. Y este de aquí, el que se utilizan, lo que son los guiones, estas cositas de aquí, sí, son normalmente utilizados para la narración, ya sea cuentos, novelas, fábulas, sí, ok, sí. Hay muchas veces en donde también vemos libros en donde en vez de tener es- em, estos guiones largos, se escriben los diálogos de esta forma, con comillas. Y es que en realidad nosotros las personas que manejamos el español deberíamos escribir en comillas, pues son comillas españolas, por decirlo de alguna forma. No, esas son comillas inglesas. Las comillas españolas son así. Que también he leído libros con comillas españolas, o sea, del español y hacia el latino, ¿no? Y estas son las comillas inglesas que nosotros no deberíamos utilizar, pero las utilizamos y están bien, y están aceptadas. Sí, bueno, solo para aclarar que puede haber diferentes tipos de diálogos, diferentes formas de escribir diálogos. En teatro y en novela se puede escribir eh, con estos, se me fue, esas liñitas, ¿sí? Guiones de diálogo o también los llamados, ay, Dios mío, me va a dar Alzheimer al parecer. ¿Ya? Entonces lo que les acabo de explicar. Las comillas, las comillas, las comillas, las comillas. Las comillas tanto españolas como comillas inglesas. Mil disculpas, chicos, a veces se me va el avión. Ok, entonces vamos un poquito para acá. Y a pesar, bueno, de que sé que tal vez ustedes no puedan prender sus micrófonos, vamos a jugar solo un poquito, ¿ok? La profesora de geografía se llama Ana María, tiene 35 años, tiene ojos marrones, su cabello es negro y corto, usa gafas para ver de cerca y siempre lleva dos libros en la cartera roja que cuelga de su antebrazo. Suele vestir con pantalones y zapatillas o polleras largas y botas de tacón bajo. En invierno usa un tapado oscuro y bufandas de colores. Tenemos tres opciones. ¿Qué texto creen que sea este? ¿Descriptivo, Descriptivo, narrativo o de diálogo? descriptivo para mí. Ya, muy bien. Dijeron descriptivo. Vamos a ver si es verdad. Sí, es texto descriptivo. Aquí está de ver. Muy bien, perfecto, es descriptivo. Perfecto, felicitaciones. Y creo que se le... ¿Quién fue? No me apareció quién habló. Pero muy bien, felicitaciones. Edinson. Ah, y Edison, felicitaciones, Edison. Muy bien, era descriptivo. Ok, ahora vamos a estudiar lo que es el diálogo, ¿sí? Desde ya un punto de vista un poquito más profundo, no tanto, pero sí ya a saber un poquito más de lo que es el diálogo. ¿Cuáles son los elementos del diálogo? ¿En qué consiste un diálogo?
En primer lugar, para que exista un diálogo, lo que debe haber es interlocutores, es decir, dos personas, una que habla, la otra que escucha y la que otra que pueda responder, ¿verdad? Si no, no existe un diálogo, porque el diálogo es para hablar, es de hablar, ¿ok? Las acotaciones que vendrían a ser las explicaciones del narrador para sustituir el texto del diálogo. Es decir, estas partes que, hola, dijo Martina. ¿Cómo estás? Respondió Jorge. Perfecta. Martina sonrió levemente. No te creo, espetó Jorge con una cara de asombro. Esa parte de que cara de asombro dijo, respondió, esas son las explicaciones que da el narrador para citar el contexto del diálogo, o sea, para saber qué es lo que están haciendo, o sea, cómo es, porque como no lo podemos ver, no podemos saber si el personaje está haciendo caras para saber si está mintiendo, ¿verdad? Entonces, el recurso que se utilizan son estas acotaciones, es decir, lo que está dentro del guión, ¿verdad? Que el narrador aclara para saber cuál es la forma del personaje en ese momento. Por ejemplo, les decía, ¿no? A ver, lo voy a hacer con guión corto. Hola, dijo Ana. Bueno, aquí es con punto. Hola, no, pongámosle. ¿Estás? Preguntó Jorge. Bien, el rostro de Ana expresaba todo menos lo que estaba diciendo. Estas partecitas de aquí, tanto como esta, son las acotaciones, ¿ya? Y luego nos dice que tiene el contexto, es decir, en la situación que se encuentran los actores, ¿verdad? Obviamente un diálogo puede tener una pequeña descripción, ¿no lo pareces? ¿No lo pareces? Respondió Jorge después de la pelea que habían tenido, no hablaron por 2 semanas. ¿Sí? Esto que acabo de poner, después de la pelea que habían tenido, no hablaron por 2 semanas, es el contexto. O sea, ya te estamos dando incluso ahí dentro de los diálogos qué fue lo que pasó, por qué se están preguntando cómo están y por qué está uno triste, ¿verdad? Porque habían peleado y no habían hablado por 2 días. ¿Sí? Ahora, el lenguaje que emplea el texto dialogado se va a ver en 2 formas. Sí, las palabras y expresiones familiares como tío, abuelo, hermano o amigo van a estar relacionadas siempre con el contexto del diálogo. De igual forma, los diminutivos afectivos como pequeño, querido y los grados de familiaridad como soy René, el doctor. Estas son las cosas que se pueden utilizar dentro de un diálogo. Que a ver, em, en un diálogo como tal se puede utilizar todo. Todo tipo de registro, formal, informal e incluso hasta vulgar. Esto depende de la construcción que se le dé al personaje como tal. Porque si, por ejemplo, se me ocurre que el mejor amigo de mi protagonista sea una persona que fue criada en, no sé, que fue criada bajo abuso y que no tuvo la escolaridad,
yo voy a escribir que esta persona habla tal vez a veces mal, que tal vez, no sé, a veces no sabe muchas cosas, añade palabras o dice tal vez algunas expresiones de registro informal, porque ese es mi personaje. O sea, mi personaje va a ser una persona que no está escolarizada, una persona que no habla bien, ¿sí? Y digamos que de mi personaje principal tiene un novio, el cual tiene dos maestrías y es una persona súper arrogante, que habla con doble sentido todo el tiempo porque se cree más de que las demás personas. Yo voy a utilizar un registro formal, pero voy a jugar ahí un poco con la ambigüedad del lenguaje porque mi personaje es así. Entonces, no solo vamos a encontrar, obviamente, todo esto, lo que les estoy diciendo, el contexto que va a rodear los personajes, que es lo que les estoy diciendo. Uno, que tiene un contexto nada favorable, que creció bajo abuso, que no terminó la escolaridad y otro que tiene un contexto de una persona acomodada, de una persona que tiene estudios, pero es una persona de muy mal corazón. Sí, entonces vamos a utilizar palabras y expresiones familiares como tío, abuelo, hermano, amigo, claro que sí, pero ¿quién los va a utilizar más? El personaje, tal vez más como familiar, ¿verdad? Em, y el personaje más como formal tal vez utilizará algún otro tipo de palabras, ¿no? Igual con como los diminutivos afectivos como pequeño, querido, los grados de formalidad como doctor, empresario, ta, 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 ta. Todo eso va a depender, todas las construcciones, todo el lenguaje que nosotros empleemos en un diálogo va a depender de la construcción de nuestro personaje o del personaje que ustedes están leyendo. ¿Qué pasa con la característica del diálogo? Hay un diálogo oral y hay un diálogo escrito, ¿sí? A las personas que interactúan entre sí se les conoce con el nombre de interlocutores. Esto en el diálogo oral, ¿sí? En el diálogo oral también se desarrolla la idea o el tema, la relación con conectores. Esto se relaciona muchísimo con los conectores. Es expresivo, interviene en gestos, entonan y muestran actitudes. Suele tener errores y frases inconclusas, lo que le pasa mucho a su profe a veces. Em, Cuando nosotros estamos hablando con nuestros amigos, cuando nosotros estamos hablando con nuestras familias, no sé si alguna vez a mí me pasa muchísimo con mi pareja que a veces nos sale lo cerrado y entonces no estamos como cuidando todo el tiempo de nuestro lenguaje y a veces se nos sale el carro, por ejemplo, y nos molestamos, ah, sí, el carro, la serrana, ¿verdad? Porque no estamos todo el tiempo pensando en hablar sin errores o hablar total y absolutamente de forma pulcra, sino que simple y sencillamente hablamos. Y es igual como ustedes cuando hablan con sus amigos, con sus amigas, con sus padres, con sus tíos, con sus tías, con sus primos, sus hijos, con sus hermanos, ¿sí? No estamos pensando al 100% siempre no ser, eh, no ser como malos interlocutores con palabras que se nos pueden salir por ahí, porque es normal, porque así es el lenguaje en la práctica, así es el diálogo en la práctica. Además que solemos ser un poco más expresivos, ahí sí que hay gestos de que hacemos las caras, de que ay, sí, feliz, o sea, es distinto y no necesitamos a alguien que esté narrando y sonrió y lloró y ya no dijo más, ¿verdad? Porque estamos ya vista a vista, face to face, como saben decir, ¿ok? Y en el diálogo escrito, lo que va a pasar es que eso ya es un ambiente todo controlado por el escritor, hasta el mínimo detalle. Los escritores son así, controlan hasta el mínimo detalle, al menos cuando están hablando de sus personajes, hasta el mínimo detalle. Lo utilizan generalmente en las novelas para darle una idea de realismo y autenticidad al escritor. Yo no creo que sería. ¿Qué serían las novelas sin un diálogo? Yo disfruto muchísimo las partes de las novelas que son diálogo tras diálogo tras diálogo, porque yo siento que los personajes toman vida, en realidad. El teatro al menos es solo bajo escrito de diálogo. O sea, en el teatro habrá meras descripciones y un narrador que casi no se preocupa del contexto, que casi no habla, ¿sí?
y todo va a ser escrito diálogo tras diálogo tras diálogo. Déjenme ver si les puedo enseñar un tema. Todavía tenemos 10 minutitos. Les voy a enseñar las ventajas, ventajas de ser honesto. Honesto, honesto. Las ventajas de ser honesto. Oscar, no es. Las ventajas de ser honesto es. Solo que en inglés es. ¿Qué es las ventajas de ser? Ajá, la importancia de llamarse Ernesto o las ventajas de ser Ernesto. Es un poco extraño el título de Oscar Wilde, está más bien mal traducido. En español es las ventajas de ser Ernesto, la importancia de llamarse Ernesto, pero en realidad el título en inglés es más como la importancia de ser honesto. Pero bueno, esta es una obra de teatro. Miren aquí. ¿Ven? Aquí estamos. Está el acto primero. Se encuentra un poquito la descripción de lo que están haciendo los personajes y posteriormente ya empiezan a hablar los personajes. Algernon, Lane, sí que son dos personajes y se dan cuenta que todo, si no es que la mayoría, si no es todo, toda la obra de teatro se pasa con diálogos, ¿sí? Miren. Ta, 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 y siguen hablando Algernon y Lane muchísimo. Y ya luego entra Jack y siguen hablando. Miren, todita las ventajas, bueno, la importancia de llamarse Ernesto. Yo la conocí como las ventajas de de ser Ernesto. Entonces por eso es que la veo. Pero ven, todito, todito, al menos todito el primer acto, supongo que es así. Y por eso es que el teatro, mis chicos, no se lee, se ve. Porque yo he intentado, he leído algunos teatros, pero uno se confunde mucho, porque el teatro no está hecho para ser leído, sino más bien está hecho para ser visto. Y es importantísimo tener en cuenta eso. A ver, ¿dónde están? Aquí estamos. Entonces, sí, el teatro es escrito bajo este estilo. Es menos expresivo y espontáneo que el oral, obviamente, y por obvias razones, porque es un contexto sumamente controlado. Perdón, perdón, mis chicos, pero listo. Es sumamente controlado, entonces es como menos expresivo, obviamente es menos expresivo porque el narrador tal vez no puede explicar todo lo que un personaje podría estar sintiendo en ese momento, aunque en realidad funciona bastante. No tiene errores porque es escrito intencionalmente. Como les decía, no va a depender muchísimo de la intencionalidad del escritor. El escritor, si quiere escribir con errores, un diálogo lo va a hacer porque va a tener una intención detrás de aquello. Así que podríamos decir que son errores que a la vez no son errores, son errores intencionales. Entonces, sí podríamos decir que no tiene errores, no intencionados. Porque para revisar y que se publique un libro, chicos, es revisión tras revisión, diálogo tras diálogo con los editores. Entonces es una cosa. También debemos conocer lo que es el diálogo directo y el diálogo indirecto. Ambas características van a tener de por sí una comunicación entre interlocutores. Lo que cambia es la forma en la que se escribe. En el diálogo directo reproducimos literalmente lo que dicen las personas. Cada intervención se abre con una raya o con el nombre del interlocutor o personaje. A las intervenciones del narrador las ponemos entre rayas, utilizamos verbos como dijo, exclamó y respondió. Sí, por ejemplo, ten cuidado, podrías lastimarte, dijo Diana. Entonces, este es un diálogo directo, es decir, cuando está total y absolutamente explicado o denotado dentro del texto. Y ahora un diálogo indirecto es cuando está dentro del texto, no tiene ni comillas,
ni líneas, ni nada por el estilo. Contamos lo que se dice a las personas sin reproducir textualmente las palabras. En las oraciones usaremos verbos como decir, preguntar, contestar, seguidos por por la conjunción que, y no vamos a utilizar ni comillas ni nada. Se va a decir lo siguiente. Diana le dijo a su hijo que tuviera cuidado porque podría lastimarse. Entonces, miren aquí la diferencia entre la una y la otra. El diálogo directo va a ser escrito con tal y cual las palabras que se dijeron. Sí, ya. En este, ay Dios, ah, no encuentro el resaltador como tal. Bueno, les voy a subrayar cómo se puede, ¿no? Aquí, miren la diferencia. En el de arriba se denota y se ve que el diálogo es tal y como se dijo, ¿ya? Y en la parte de abajo, L, y en la parte de abajo se ve cómo el diálogo está como que no dicho directamente, sino como que alguien le dijo algo. Sí, es como que el personaje principal no lo dijo. ¿Verdad? Es como aquí, por ejemplo, dice, ten cuidado, podrías lastimarte, dijo Diana. Sabemos que directamente lo dijo Diana. Y en el diálogo indirecto es como entra una segunda persona y le escucha decir a Diana. Diana le dijo a su hijo que tuviera cuidado porque podría lastimarse. Sí, es como que hablara de otra persona. Sí, entonces es como que yo, como que escribieran lo que está pasando en este momento. Hola chicos, ¿cómo está? Dijo la profe Pri. Y como que si alguien me hubiera escuchado, la profe Bri dijo que, hola chicos, ¿cómo están? Sí, de esa forma. Entonces, el diálogo directo siempre va a estar dicho por el personaje, el que dice el diálogo, y el otro puede ser desde un segundo punto de vista, desde alguien que me escuchó, desde que alguien escuchó decir algo. Bien, entonces, mis chicos, no sé si tienen alguna pregunta, si hemos entendido lo del diálogo. No, ninguna pregunta. Ya, muchísimas gracias. Entonces tenemos la tareita de esta semana. Recuerden que esta semana sí tenemos tareita, que es el tallercito del libro, ¿ya? Les voy a subir eh, este pequeño tallercito, miren. Responde si esas afirmaciones acerca del diálogo son verdaderas o falsas. Un diálogo solo existe un interlocutor, el diálogo solo se puede realizar oralmente. Si el diálogo existe un solo interlocutor, alguien que esté hablando ahí como loquito sin que nadie le responda. Si el diálogo solo puede realizarse oralmente. Ojo, ya vimos. La tertulia es una entrevista en la radio. Recuerden eso, recuerden un poquito lo que hablamos de la entrevista. Y pues bueno, ustedes pueden redactar un ejemplo para cada tipo de diálogo. No se olviden revisar y corregir el texto antes de publicar. Cuando se refiere a redactar lo de los tipos de diálogo, es que obviamente se refiere al diálogo directo y al diálogo indirecto, porque no podemos redactar un diálogo oral, sino del diálogo directo e indirecto. Recuerden, ¿no? Del directo es que dice la persona como tal y escribimos con los guiones y en el directo es como que alguien le escuchó decir. Sí, entonces haríamos eso. Ya les voy a subir la capturita de pantalla con el encabezado de la institución, para ustedes puedan realizar. Sí, entonces hasta ahí nos quedaríamos esta semana, seguiríamos viendo el libro la próxima semana y espero que tengan una linda noche, ¿ok? Vayan a su siguiente clase. Cuídense mucho. Chao, chao.